Bueno, ¿cómo están? Primero quería darles la bienvenida y por supuesto que estoy sumamente emocionado. Espero que al igual que ustedes, ya que es un curso que implica muchísimas cosas nuevas, aunque este curso ya se impartió en dos ocasiones anteriores. Sin embargo, en esta tercera edición, que ustedes pueden observar aquí, la versión 3 de Hacking Ético Offensive and Defensive. Bueno, en esta es su tercera edición. Vamos a intentar ver algunos puntos que quizás se nos haya pasado o de repente algunas nuevas actualizaciones, ¿no? Por ello que sé que si todos vamos a poner de nuestra parte, vamos a poder aprovechar este curso que se está impartiendo de forma gratuita. ¿Y cómo podemos aprovechar a lo largo de todo este curso que vamos a disfrutar? Bueno, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, mientras se va dictando el curso, por favor, recuerden que las preguntas las vamos a atender al final, ya que de esa manera vamos a poder nosotros seguir con el tema, ¿no? Si nosotros ampliamos mucho o las preguntas no están acorde a, por ejemplo, cada sección en la cual nosotros vamos a ir teniendo, entonces se va a ampliar demasiado el tema, vamos a terminar fuera de tiempo y no vamos a poder abarcar la mayor cantidad posible de temas. Entonces, sé que muchos de ustedes recién están entrando en esta área, algunos lo hacen porque les gusta la tecnología y todo lo que tiene que ver con el área de la ciberseguridad. Por eso que las preguntas con relación al tema que se están dando, le pueden levantar su mano y se les va a asignar, ¿no? Para que de esa manera puedan realizar las preguntas de acuerdo al tema en la que nosotros vamos viendo, ¿no? Bueno, vamos a comenzar entonces con esta presentación de este curso. Por supuesto, quería darle la bienvenida nuevamente, mi nombre es Jared, y como ya hicieron una introducción sobre mí, tratamos de hacer lo mejor posible por mejorar cada día y hacer todo lo posible para poder prepararme constantemente y poder dar la mejor, por así decirlo, instrucción a cada uno de ustedes y en la parte personal mía con respecto al trabajo, ¿no? En esta ocasión que he sido invitado por Exorcisdat a este curso gratuito, a esta su tercera edición, no quiere decir porque es un curso gratuito no vamos a aprender nada, ¿no? Ya que esta área de la ciberseguridad implica muchas cosas y a medida que uno va a ir aprendiendo, pues vamos a ir viendo más adelante a qué área, a qué rama nosotros nos queremos enfocar, al pentesting, al defensive, al offensive, es decir, diferentes áreas, ¿no? Indagar, por ejemplo, en el área forense, diferentes temas de testeo de penetración, por ejemplo, al área móvil. Es un campo muy extenso, ¿no? Pero cada uno va a tener su orientación, su forma de ver las cosas y personalmente diferentes áreas que a cada uno le apasiona, ¿no? En ese tiempo, pues, más que nunca, nosotros vamos a necesitar más profesionales de la ciberseguridad a medida que la tecnología va avanzando, a medida que se van dando cada vez más ataques. Y hoy en día, si no tenemos estos profesionales, ¿qué va a ocurrir? Los ciberataques se van a ir incrementando y por supuesto nos vamos a ver afectados a tal punto que vamos a estar afectados en el lado de la economía, vamos a ser estafados, vamos a perder nuestro dinero y por supuesto el robo de nuestra información. Por eso es que surge esta necesidad de poder buscar más profesionales de la ciberseguridad. Y eso es lo que estamos pretendiendo en ese curso gratuito, ¿no? Pues vamos a ver una pequeña diapositiva con respecto al temario. Como ya le mencioné, aquí esta es la introducción del curso, ¿no? Mi nombre es Jared, o Jared, como le deseen llamar. Y vamos a ver un poquito con respecto al temario, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en esta tercera edición del curso de Hacking Ético, Offensive and Defensive, que está pensado, por ejemplo, en las personas que tienen niveles básicos. También es bueno para las personas que están en niveles intermedios, porque de esa manera van complementando aquellos conocimientos que ya tienen. Todos realmente tenemos siempre algo que aprender, ¿no? Todos los días nosotros aprendemos algo, ¿no? Entonces, tenemos ese temario que está estructurado de una manera apropiada y que, como ven, pues en pantalla vamos a aprender muchas cosas, ¿no? Principalmente ese contenido nos va a ayudar a poder atacar, a poder defender, que es el propósito principal de este curso. Pues todo lo que vamos a aprender
En este curso, ¿a qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar en distintas fases, ¿no? En distintas fases, tiene diferentes enfoques que nosotros vamos a ir viendo, vamos a ir analizando poco a poco. Por ello quiero darles un poco de motivación para que puedan adentrarse en este mundo, ya que el área de la ciberseguridad en este tiempo es más necesaria que nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque las amenazas de ciberseguridad están a la orden del día, ¿no? Todos los días se ven suplantación de identidad, links que nos deriva a páginas que son phishing, ataque de repente de smishing. Ahora uno dice qué cosa es smishing, qué cosa es phishing, muchos de ustedes ya saben. Entonces vamos a observar todo esto, ¿no? O vamos a ver, por ejemplo, un poquito tener referencia a aprender la parte 1, qué cosa es la metodología de hacking, qué cosa es Kali, cómo se configura, ¿no? Vamos a ir viendo poquito a poco, ¿no? Aunque no vamos a tocar específicamente qué es el ransomware o qué son los software maliciosos, ¿no? Pero sí vamos a entender un poquito los conceptos para poder estar más, por así decirlo, enfocados a qué es cada uno de esos términos, ¿no? Ya que, por ejemplo, en América, ¿no? Los países más afectados, en Sudamérica, perdón, son Brasil, después está Colombia, México y finalmente está Perú, Chile, los países más afectados en Sudamérica con respecto a los ataques de ciberseguridad. ¿Cómo nosotros lo podemos evitar? Vamos a ir viendo eso, que hay diferentes formas de prevención dependiendo del tipo de amenaza de ciberseguridad o ataque que nosotros podamos tener, ¿no? Podemos tener un software de seguridad, un sistema de detección de intrusos, filtro de spam, monitoreo y análisis de amenazas, como se le llama también otro, buena higiene de ciberseguridad, un software anti-malware, autenticación multifactor o MFA, o una implementación también de cortafuego, de firewall y detección de virus, cifrado de datos, etcétera, ¿no? O sea, tener contraseñas seguras, por así decirlo, formas en las cuales nosotros podemos evitar un ataque de ciberseguridad. Entonces, hay muchas vulnerabilidades en los sistemas, sin embargo, existen algunas vulnerabilidades que no están en los sistemas, ¿no? A lo mejor ya ustedes los han escuchado, pero la mayoría de las vulnerabilidades están ¿en dónde? En nosotros. Por eso que en muchas de las ocasiones siempre es lo que se nos indica, ya que nosotros somos los seres humanos que por intermedio de nosotros es donde muchas veces se cae la seguridad. En una empresa, en una red, ¿no? Ahora, entrando un poquito más en tema, que es la introducción al curso, ¿no? Primero es preguntarse, ¿no? ¿Por qué quiero aprender esto? ¿Para qué quiero aprender esto, ¿no? Hay algunos que me dicen, sí, mira, me dicen, ¿no? Por favor, se llama hackear Facebook, ¿no? O mándame los comandos de Terbox para hackear Facebook o para hackear el Instagram, ¿no? No es que yo digite un comando y ese comando me hace todo el trabajo, ¿no? No, otra persona dice, que quiero espiar a mi novio o que quiero espiar a mi novia si me están engañando, ¿no? O quizás para vengarse de alguien, para por así decirlo, tomar partido en contra de alguien, ¿no? Bueno, generalmente lo digo esto en mi experiencia, no es una buena idea, pero ya, es decisión personal, ¿no? Las decisiones correctas o incorrectas que uno tome, como yo siempre digo, uno va a asumir las consecuencias de sus acciones, ¿no? Y eso sí, tengo que advertirles algo, que esta es una profesión de suma demanda, suma presión, ¿no? Esto significa que un solo error puede costarle muy caro, ¿no? Por eso que se necesitan una serie de aptitudes, aparte del conocimiento que uno pueda tener, uno necesita ciertas actitudes para llegar a ser un buen profesional, ser disciplinados, constantes y sobre todo innovar, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros no estamos a la vanguardia, no estamos prácticamente actualizados de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, un ataque de vulnerabilidad. Los ataques de vulnerabilidad se van poco a poco parchando, ¿no? Se van tapando esas vulnerabilidades. Entonces, si uno no está a la vanguardia, no vas a usar un tipo de explotación para tratar de explotar una vulnerabilidad de hace 2 años, ¿no? Porque eso obviamente ya está parchado, como se le llama.
Entonces, ¿qué implica esto? Que si nosotros estamos desactualizados, no nos va a servir. Es como si, por ejemplo, intentáramos usar métodos, técnicas, herramientas del 2015 para poder, por ejemplo, hackear un sistema de Windows 11, ¿no? ¿Va a funcionar? Por supuesto que no, ¿no? Por eso tenemos que nosotros, como mencioné, tenemos que estar a la vanguardia y ser los primeros, por así decirlo, si se quiere decir, en poder estar actualizados con respecto a eso, ¿no? Y quizás, ¿por qué no, no? Tratar de seguir aprendiendo para más adelante poder desarrollar quizás algún tipo de herramienta, ¿no? De seguro que acá ya, como mencioné, hay personas que tienen mucha experiencia en la ciberseguridad, otras quizás no, una vaga experiencia, otras al menos saben el concepto de esto, pero sin embargo existe un porcentaje mucho mayor que no ha tenido a lo mejor contacto alguno con lo que es ciberseguridad, ¿no? Otros que son no tan novatos, saben mucho, como mencioné, y de repente le puede parecer un poco aburrido estos conceptos, ¿no? Pero les invito pues a que, ¿no?, me permitan darme la oportunidad para poder brindarle un poco más de conocimiento, ya que estoy seguro de que vamos a aprender algo nuevo, ¿no?, algo adicional a lo que ya sabemos muchas veces, ¿no? A veces podemos pensar, pues ya somos expertos, lo sabemos todo, ¿no? Pero en este campo uno siempre realmente va aprendiendo algo nuevo, ¿no? Como mencioné, si tienen alguna pregunta, pues al final de la clase lo hacen. No queda más que decir, entonces vamos a dar una pequeña introducción al temario, ¿no? Como mencionamos, vamos a tocar hoy la introducción al curso, vamos a ver metodologías, ¿no?, metodología del hacking ético y conceptos básicos. En la sección 2 vamos a ver con respecto al Kali, ¿qué quiere decir eso? Vamos a ver cierta configuración e introducción a la línea de comandos. Vamos a ver por qué es importante, por qué Kali y no Windows, por ejemplo, algunos se preguntan, ¿no? Algunos comandos básicos, también se les va a pasar más adelante, quizás muchos de ustedes lo tienen o podrían compartir, algunos comandos básicos del Kali Linux. En la sección 3 vamos a recopilar cierta información, vamos a hacer reconocimiento de objetivos, ¿no? Entonces, todo eso vamos a ir analizando en esa sección. En la parte 4 vamos a ver procesamiento y análisis de vulnerabilidades. Vamos a ver tanto el análisis manual, el automatizado, ¿no?, cómo es que ambos se pueden complementar para poder conseguir un mejor resultado. En la sección 5, con respecto a la explotación de vulnerabilidades, ¿no?, ¿qué tenemos con respecto a esto, ¿no? ¿Qué va a hacer tomar control, por ejemplo, de la máquina objetivo mediante diferentes técnicas? Si se fijan, no hemos enviado ni una máquina vulnerable, por así decirlo. Eso porque vamos a ir realizando un proceso y cuando lleguemos aquí unos días antes se le va a enviar una máquina para que ustedes puedan instalarla, la pueden usar, la pueden importar a su VMware o VirtualBox, ¿no? Pero también vamos a ver la fase de post-explotación. ¿Qué significa eso? La post-explotación, en otras palabras, ¿qué significa? Es, por ejemplo, el borrado de nuestras huellas después de la intrusión, cómo generar persistencia, cómo elevar privilegios, como también se le conoce. Tenemos el hardening también, que es anticiparnos ¿a qué? A probables vulnerabilidades, ¿no?, y a poder defender nuestro sistema. Esta fase no lo he visto mucho en muchos cursos, realmente es algo muy buena. En esta fase nos puede ayudar, por ejemplo, a evitar una posible intrusión a nuestro sistema, borrando a lo mejor algún archivo, ¿no?, actualizando, y vamos a ir con muchísimas otras características. Tenemos también lo que son finalmente mecanismos de seguridad. Vamos a aprender los mecanismos que se utilizan para proteger dispositivos y sistemas, ¿no? Esta es complementaria al hardening, que vamos a ver cosas como los Zero Knowledge Services. Bueno, en realidad esta fase es muy bonita también. Créanme que les va a gustar también esta fase, ¿no?, la última fase de mecanismos de seguridad, ¿no? Entonces vamos a ir desarrollando cada día, cada uno de los temas. Vamos a procurar
cubrir todos los temas que nos toca diariamente. Por ello les pido que las preguntas lo hagamos al final para evitar no extendernos, no ampliarnos, salirnos del contexto y al final vamos a poder tener problemas, ¿no? Porque no vamos a poder cubrir todo. Entonces vamos a introducirnos al curso. Vamos a empezar con la sección número 1, ¿no? Con respecto a esta introducción de metodología del hacking y todos los conceptos básicos, ¿no? Ahora, ¿qué es el pentesting? El pentesting es un conjunto, como menciona aquí, de ataques simulados dirigidos a un sistema informático con una única finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Detectar posibles debilidades o vulnerabilidades para que sean corregidas y no puedan ser explotadas. Por supuesto que en este caso nosotros vamos a seguir esa metodología. Es decir, nosotros pues no estamos siguiendo la metodología de explotar el sistema con la finalidad de conseguir algún beneficio no ético, ¿no? O poco ético, por así decirlo. De alguna manera, el pentesting se puede resumir que es totalmente aquello que nosotros vamos a realizar mediante técnicas, mediante ataques para reconocer vulnerabilidades, ¿no? Nos va a ayudar a reconocer vulnerabilidades conocidas o no conocidas para después nosotros, ¿qué hacer? Una vez que ustedes reconocen la vulnerabilidad, por ejemplo, vamos a dar informe a la empresa, incluso si nosotros mismos pues somos dueños de nuestro propio negocio, para nosotros mismos poder corregirla, ¿no? ¿Para qué? Con la finalidad de poder evitar una intrusión, ¿no? Con la finalidad de poder evitar ataques hacia nosotros, hacia nuestra empresa o hacia la empresa a la cual nosotros estamos auditando, ¿no? Por eso para nosotros mismos poder corregir es importante realizar ese tipo de pruebas, ¿no? De pentesting, que es penetración, testeo de penetración, ¿no? Entonces al momento de nosotros de poder realizar estos testeos, ¿no? Nos va a ayudar a nosotros a poder por así decirlo, advertir lo que está ocurriendo en cierta red, ¿no? Ese tipo tenemos que tener mucho cuidado con esto, con este tipo de técnicas, con este tipo de métodos o herramientas. Tenemos que tener mucho cuidado, eso sí, porque va a ser muy complicado, por ejemplo, algún objetivo totalmente real, ¿no? Ahí nos vamos a dar cuenta que estamos en una red real, ¿no? Entonces, si nosotros no lo hacemos de una manera ética, apropiada, vamos a incurrir en una conducta delictiva. Dependiendo del país, obviamente la penalidad es diferente, ¿no? Pero no vamos a tratar de hacer daño, porque de esa manera nosotros estaríamos convirtiendo, en vez de ayudar, que estaríamos convirtiéndonos más bien en parte atacante, ¿no? Y podríamos perjudicarnos, como le estaba mencionando, dependiendo del país, las penalidades son muy graves, ¿no? Entonces, por eso que nosotros, por ejemplo, si llegáramos a realizar alguna intrusión a alguna página, algún sistema, pues no pasa nada, absolutamente nada, en el sentido de que vamos a tener, si es que nosotros no hacemos más allá de eso, ¿no? Entonces vamos a ver quizá alguna página que vamos a encontrar vulnerable a una inyección SQL, otras de repente a veces son colocadas como honeypots. ¿Por qué? Porque es una trampa que a veces algunos hacen para que nosotros caigamos, ¿no? A ver quién es la persona que está haciendo eso, ¿no? El contrato de pentesting, por ejemplo, debe tener una autorización por parte del dueño de la empresa, por parte del titular de los equipos. Tiene que ser claro, no tiene que haber, por así decirlo, puntos que no sean claros. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos correctamente, nos vamos a meter en problemas, ¿no? Entonces, le doy algo así, de manera muy superficial, que realmente muchas veces cuando las empresas son hackeadas, ¿qué es lo que hacen, no? Para que atrapen al hacker, muchas veces los forenses informáticos, que son también analistas de vulnerabilidades, ¿no? También van a analizar el malware, todo eso. Entonces colocan, ¿no? A lo mejor un puerto abierto, ponen un honeypot con un puerto abierto para que nosotros intentamos, ¿no? Así como cuando quieren atrapar un ratón, ¿no? Le ponen un pedacito de queso. Entonces lo hacen con la finalidad que nosotros podamos, como quien dice, oler ese quesito, ver ese puerto abierto, tratamos de entrar, encontramos la vulnerabilidad y al final nosotros nos podemos meter en muchos problemas, ¿no? Entonces, como les había dicho ya,
si nosotros realizamos accesos a estos equipos, a su información, sin un contrato establecido, sin una autorización por parte del titular, ¿en qué vamos a incurrir? En una conducta delictiva. Por ello, no podremos autorizar que se realice ninguna auditoría sobre equipos o sistemas de los que no seamos titulares, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con respecto a esto, por favor. Ahora vamos a ver el tema de la ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? Bueno, acá menciona la ingeniería social es el contenido que engaña a los visitantes para que realicen acciones peligrosas, como revelar información confidencial o descargar software. La ingeniería social consiste en el aprovechamiento de las vulnerabilidades y debilidades humanas. ¿Qué cosa es todo esto? La ingeniería social es por así decirlo, el contenido, ¿no?, que engaña. O sea, los visitantes, que engaña a los visitantes para que estos puedan realizar acciones peligrosas, como ¿qué? Por ejemplo, revelar su información, descargar cierto software que va a ayudarnos a nosotros a vulnerar un sistema, ya sea computadora, teléfono móvil. Entonces, la ingeniería social consiste en eso, ¿no?, en aprovecharnos de las vulnerabilidades, de las debilidades humanas, como ya lo habíamos mencionado, y obviamente no estamos exentos a eso, ¿no? A veces uno dice, no, yo nunca voy a caer. Sin embargo, el que sabe hacer una buena ingeniería social se aprovecha de eso justamente, ¿no? Por supuesto, no estamos exentos a nada, es decir, como ustedes saben, pues muchas, pero muchas de las grandes empresas han caído por ataque de phishing, ¿no? Ahora ustedes dirán, ¿realmente phishing es lo que hace caer a las empresas? Pues la respuesta es sí, probablemente sí. Si tenemos el conocimiento básico, cómo hacer, por ejemplo, un ataque phishing, o cómo quizás detectar un ataque de eso. Pero ¿cómo detectar un ataque de ingeniería social?, ¿no? Sin embargo, existen personas que de repente no les interesa mucho este tema. Pero, por ejemplo, hay muchas series en la televisión, han habido, hasta inclusive de esa película Mr. Robot, ¿no? Entonces, cuando intentaba hackear el FBI, trató de hacer una forma, trató de mandar una imagen con gatitos, perritos, qué sé yo, ¿no? Entonces, se lo manda a una persona que tenía el sexo de sistema, se lo manda por correo, le dan un clic y ya, cayó, ¿no? Entonces, vamos a ver prácticamente esto, ¿no? Cómo es que con simplemente abrir un clic uno podría estar siendo víctima de un ataque, ¿no?, cibernético, ¿no? Entonces, siempre he visto que esos ataques han sido derivados básicamente de debilidades humanas, ¿no? Pero muchas personas juegan con este morbo, ¿no?, con esta lujuria de las personas. Ya saben a qué me refiero, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que hacen? Consiguen realmente muchísimas cosas, ¿no? Por eso que hay que tener mucho cuidado con respecto a la ingeniería social. ¿Hay técnicas de ingeniería social? Por supuesto que sí, ¿no? Como acá estamos viendo algunas, son muchas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos en esa diapositiva el vishing, el phishing, el smishing, ¿no? Hay muchísimas más, ¿no? Pero, por ejemplo, existe una técnica que es el whaling, ¿no?, que esta técnica específicamente va dirigida a los grandes CEO de las empresas, ¿no? Son los grandes directivos de las empresas, por eso se le llama whaling, o ballenas, por así decirlo, que son las más grandes. Una ballena en inglés es whale, entonces por eso se le pone esa terminología en inglés, ¿no?, de que va directamente, como quien dice, a los peces gordos de una empresa, ¿no? Es una técnica en la que en las ocasiones lo poco que he podido ver, nuevamente atacan muchísimo con esto, ¿no? Son ataques específicos, es decir, lleva un estudio tras eso, ¿no? No es que ya yo encuentro quién es el directivo de una empresa y le mando cualquier cosa, no, porque no va a caer, ¿no? Entonces es un estudio que uno tiene que realizar tras el ataque, ¿no? Incluso, por ejemplo, algunos también han visto otros ataques que hace tiempo eran muy conocidos, que llegaban por correo, de que era el príncipe de Nigeria o el reino de no sé cuánto, que le mandaba una convocatoria para que le donara un dinero, o que de repente, que siempre a veces me siguen llegando, ¿no? Personas que a veces me tratan de mandar para poder sacarme información de mi correo y todo eso, que sí, que mire, que nosotros estamos en las Naciones Unidas, que somos parte de las Naciones Unidas en África y tenemos
una cierta cantidad de dinero que lo compartimos contigo, que te queremos dar cierto porcentaje y te piden toda la información, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones realmente son intentos que tratan de hacer las personas, ¿no? Entonces, ese es un ataque, ¿no? En ese caso, por ejemplo, de phishing, que es totalmente, por así decirlo, es un poquito a veces, en algunos casos, algunas personas que quizás son ambiciosas, dicen, pues mira, yo quiero tener ese dinero y le dan clic o mandan de nuevo su información. Entonces, hay que aprender a ser un poco desconfiados en ese sistema, en ese tiempo, ¿no? O sea, ya depende de cada uno realmente, ¿no? Entonces, el phishing, ¿qué es lo que hace? Suplanta la identidad de una empresa, organización o persona de confianza mediante una llamada, por ejemplo, con el fin de ¿qué? De obtener información personal y sensible de la víctima. Entonces, con una llamada, ¿no? Puede incluso, recuerda nuevamente el tema de esa serie, Mr. Robot, ¿no? Que cuando trata creo que llama al novio de la psicóloga, en la primera temporada se hace pasar por el banco, contiene una palabra, consigue una palabra clave para la contraseña, ¿no? Entonces, de esa manera es el phishing, ¿no? Trata de suplantar la identidad de una persona mediante una llamada telefónica, ¿no? Y ahora se pueden usar aplicaciones como los call spoofing, los spoofing calls, que son para suplantar ciertos números que tú puedes colocar, ¿no? Suplantando esa identidad, ¿no? Puedes suplantar la identidad de un banco, de una amistad, y todo eso, ¿no? Entonces, eso es básicamente el phishing, ¿no? Ahora, el phishing, que muchos ya saben, ¿no? Es una técnica que consiste en el envío de un correo electrónico por parte de un atacante a un usuario, simulando ser una entidad con el objetivo de robar la información privada, realizarle un cargo económico o infectar el dispositivo. Entonces ya esto ya lo conocemos, que ya ahora ha venido englobándose pues absolutamente todo, ¿no? Y también el smishing, que es una técnica que consiste en el envío de un mensaje de texto por parte de un atacante, ¿no? Pues lo mismo, es algo similar, en ese caso es mensaje smishing, que uno envía cierto mensaje de texto de nuevo. Hay formas de poder hacer eso, ¿no? Se suplanta la identidad colocando un mensaje de texto, por ejemplo, del número de un amigo. Entonces tú usas ciertas herramientas para poder, por ejemplo, si tu amigo tiene el teléfono, no sé, 920 15 15 15, entonces hay herramientas que te permiten simular ese tipo de número. Entonces al momento que la víctima recibe el mensaje de texto, entonces dice, pues me lo está enviando mi amigo, ¿no? Entonces son situaciones o son objetivos técnicas que uno usa para poder realizar ese tipo de ingeniería social, ¿no? Es interesante porque uno ahí va aprendiendo, va viendo cómo se van dando, ¿no? Cómo se van dando ese tipo de ataques que si uno realmente no le presta atención, ¿qué va a ocurrir? Va a caer víctima de ese tipo de ataques, ¿no? Quería compartirles un poquito aquí, déjenme compartirles acá, por ejemplo, viendo el tema aquí de lo que es la ingeniería social, cómo es que lo dice los organismos internacionales, ¿no? Con respecto a esto, que la ingeniería social es el arte de convencer personas para revelar información confidencial, ¿no? ¿Y de qué depende la ingeniería social? Básicamente proviene de personas que están inadvertidas de la valiosa información a la cual ellos tienen acceso y son descuidadas, o sea, no tienen el más mínimo cuidado para poder protegerla, ¿no? Entonces, vamos a ver eso también como ciertos objetivos de la ingeniería social. Vamos a ver cómo impacta un ataque de ingeniería social en una organización, comportamientos, ¿no? ¿Qué comportamientos nos pueden dar a entender que estamos siendo víctimas de un ataque de ingeniería social, ¿no? ¿Por qué la ingeniería social es efectiva? Acá, por ejemplo, nos menciona que la ingeniería social realmente no tiene que ver nada con respecto a un problema de seguridad de la red, sino más bien al contrario, tiene que ver con ¿qué? Con la manipulación psicológica de un ser humano para poder extraer la información deseada. Entonces, por eso es que la ingeniería social es tan efectiva,
porque te manipula, por así decirlo, la psicología, la mente de las personas, ¿no? Entonces manipula el tema del comportamiento humano, que son susceptibles a ciertos factores, ¿no? Y es muy difícil, como dice acá, de detectar los intentos de ataque de ingeniería social. ¿Hay un método definido que se puede aplicar? Dice, no hay ni un método que pueda ser aplicado para asegurar, para asegurar completamente la seguridad de un ataque de ingeniería social. Por eso que la ingeniería social es tan efectiva. Y tampoco no hay ni un software, como menciona la última parte, el punto 4, no hay un software específico o hardware para defendernos contra un ataque de ingeniería social. Entonces, la ingeniería social es muy, muy, muy interesante. Hay ciertas fases que también me gustaría más adelante, cuando lleguemos a ese aspecto, compartirla con ustedes. Y los tipos de ingeniería social, ¿no?, que están basados básicamente, como ya estaba mencionando, un ataque de phishing, eavesdropping. ¿Qué cosa es un eavesdropping? Un shoulder surfing, que ya muchos lo han escuchado. El dumpster diving, que es rebuscar en la basura. Ingeniería social inversa, el piggybacking, el tailgating, cuando alguien trata de acceder a un edificio, por ejemplo, a una entidad. Entonces tú no tienes tu pase para poder entrar, pero como ves que alguien está entrando o saliendo, entonces utilizas ese recurso para poder aprovecharte e ingresar, ¿no? Cuando no hay mucha seguridad, ¿no? Eso se le llama el tailgating. Y también basados, pues, en técnicas basado en el área de informática, como ya mencionamos, ¿no? El phishing, mandar correos spam, también mensajes instantáneos. Y en lo que respecta a la parte de móvil, ya vimos el smishing, que es SMS phishing, prácticamente es similar al phishing, ¿no? Pero de manera en texto, ¿no? Hacer aplicaciones maliciosas y publicarlas, hacer aplicaciones que son inseguras, que son fake, que no son falsas. Entonces todo eso implica los tipos de ingeniería social. Regresando a nuestro temario, vamos a ver un poco más con respecto a los tipos de hackers. ¿Qué tipo de hackers podemos observar? Aquí quizá podemos tener un poquito de conflicto dependiendo del tipo de hacker que ustedes desean ser, ¿no? Desean ser white hat, gray hat, black hat, otros que le llaman red team, purple team. Perdón. Entonces, ¿cuál de ustedes desean ser? Por ejemplo, el white hat es aquel hacker que dice, dedicado y enfocado en el reconocimiento de vulnerabilidades. ¿Para qué? Para después corregir o informar de ellas, ¿no? Entonces, ese es el white hat, que le gusta ayudar, ¿no? Reconoce qué vulnerabilidad tiene una persona, una empresa. ¿Para qué? Para corregir, para ayudar. ¿Sabe qué? Mire, está pasando esto. Entonces, avisa, ¿no? Sin embargo, el gray hat es intermedio, por así decirlo. ¿Por qué? Porque es aquel hacker que se mantiene en una línea imaginaria, o sea, en el centro, ¿no? Por eso lo he puesto aquí en el centro, entre lo bueno y más adelante vamos a ver lo malo. Ahora dice, su justificación es que el fin justifican el medio, ¿no? ¿Qué piensan ustedes con respecto a esto? ¿No? ¿Creen ustedes que el fin justifica los medios? Pues ya es decisión personal, ¿no? Algunos dicen, bueno, intentaron hacer esto contra mí, voy a vengarme, como siempre pasan en los ataques, ¿no? Una persona trabajaba en tecnología de la información, estaba trabajando por muchos años, al final fue despedido injustamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como tiene el conocimiento, entonces usa, ¿no?, esta expresión que dice, bueno, el fin justifica los medios. Me despidieron de manera injusta, ¿no? Entonces ahora yo voy a vengarme, para que ellos aprendan que sin mí no son nadie. Entonces ahí es donde comienzan los problemas, ¿no? Porque tiene el conocimiento, por ejemplo, en cuanto a la red, tiene conocimiento de informática, cómo poder quizás vulnerar ciertos procesos, ciertas redes. Entonces ahí es donde comienzan los problemas y pasan a la tercera, que es el black hat. ¿Qué es el black hat? Es aquel hacker, como menciona aquí, sin escrúpulos, que se aprovecha de esas vulnerabilidades con la finalidad de poder tener algún beneficio personal, como por ejemplo
conseguir aquella revancha, como quien dice, hacer desprestigiar a una empresa, a una persona, vender datos, lo que por lo general ocurre, ¿no? Entonces, una persona que desea siempre tener un beneficio personal, ¿no? Y esta mayoría de datos, pues, se filtran, ¿no? Estas bases de datos se filtran, a veces las venden, dependiendo de la base de datos que tengan, ¿no? Por cierta cantidad de dinero, ¿no? Entonces, ¿cuál de ustedes les gustaría hacer? Eso ya es decisión personal, yo no lo voy a decir sean del uno o del otro, ya es decisión personal, pero es importante saber nosotros que no es bueno, por así decirlo, perjudicar a nadie, ¿no? Claro, a veces uno lo hace por temas que uno quiere averiguar, quiere seguir venciendo retos, ya entré a este sistema, ya exploté esa vulnerabilidad, ya entré, ahora cómo hago para seguir avanzando y avanzando. Entonces, son muchos factores a veces, ¿no? Pero siempre es bueno tener mucho cuidado para evitar meternos en problemas, ¿no? Ahora vamos a ver algo también interesante, que son las metodologías, ¿no? Nosotros vamos a aquí intentar seguir una metodología similar, no es obviamente igual, porque con respecto a la metodología CEH, que es Certified Ethical Hacker de Easy Consent. Entonces, vamos a ir tratando de ver cómo se va a ir desarrollando ese curso, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, el OSTM, lo que es Open Source Security Testing Methodology Manual. Tenemos el ISAF, que es Sistema de Información, Information System Security Assessment Framework. Tenemos el OWASP, TJ, ¿no? Que son aplicaciones de seguridad Open Web, y es una guía de testeo de proyecto. También tenemos el CEH, que les estaba mencionando, certificación en hacker ético. También tenemos el Offset, el Mitre Attack, el Offset, que es Offensive Securities, seguridad ofensiva, el Mitre Attack, que es tácticas adversarias y técnicas, y Common Knowledge, conocimiento general. Entonces, déjenme decirles que todas estas metodologías son buenas. Entonces, hay algunas personas que dicen, pero ¿qué libro de hacker puedo leer o lo que sea, ¿no? No existe un libro de hacker como tal que te enseñe a hackear. Bueno, yo personalmente no he visto. Puede ser quizás una guía de ciertos métodos, pasos, quizás, pero como un solo libro realmente no, ¿no? Si ustedes desean leer, traten de leer diferentes tipos de tecnologías o un punto en específico, ¿no? Pueden hacer, por algunas personas, por ejemplo, más le llama la atención Mitre Attack, porque este tipo de metodologías es como que es muy buena, ¿no? Pero depende de cada uno nuevamente. En lo personal me gusta mucho el CEH, que es este de aquí, que es la certificación en hacking ético. Entonces ya depende de cada persona, ¿no? Cada persona es libre de poder realmente hacer lo que más le agrade, lo que más le llame la atención, pero para eso tienen que seguir investigando, ¿no? Ahora algunos me dicen, bueno, es importante saber inglés, por ejemplo, para el hacking, para la ciberseguridad. Honestamente la respuesta es sí. Todo es en inglés. La buena información es en inglés. Hay situaciones donde uno puede aprender, sí, hay muchos tutoriales, así, incluso en YouTube hay muchas personas ya que ponen mucha información. No voy a decir nombres de youtubers en específico para evitar problemas, pero sí, hay muchos youtubers que son, en lo particular me gustan dos que hablan en tema de, hay uno en español que es muy muy bueno, ¿no? Pero la gran mayoría que yo he encontrado son en inglés, y hay otros que están en indio, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero obviamente si uno sabe inglés, con saber lo básico, ¿no? Invito por eso a que uno trate de aprender conceptos básicos para que de esa manera pueda entender un libro. Sobre todo si uno realmente está tratando de conseguir, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes quieran conseguir el CEH, la certificación en hacking ético, ¿no? Estamos ahora en la versión 12. Entonces, si ustedes no entienden inglés, les va a ser muy difícil poder entender, comprender los conceptos básicos. No les voy a compartir el libro en estos momentos, pero, por ejemplo,
Vamos a ver, a de cuenta, vamos a suponer algo básico como es el de hacking. A ver, permíteme un segundito. Esto no. Este de acá. Por ejemplo, este de Easy Counsel, ¿no? Que es fundamento de hacking ético, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, el libro está básicamente en inglés. Todo es en inglés. Entonces hay ciertos lugares de entrenamiento que obviamente te ayudan un poco a explicándote sección por sección, ¿no? Sección por sección te van explicando cada uno de los temas, ¿no? Cuáles son los objetivos del módulo, te explican detalle por detalle, ¿no? Entender, por ejemplo, la metodología de la cadena de Cyberkill, que le llaman. Entonces, acá está Cyberkill Chain Methodology, la metodología de la cadena Cyberkill, ¿no? Y así te comienzan a explicar detalle por detalle. Por ejemplo, aquí tiene que ver con esa metodología, ¿no? Primero, por ejemplo, es el reconocimiento, ¿no? Es conseguir la información. Así empieza, ¿no? Es una cadena, por eso le dicen acá, ¿no? Es chain, que es cadena, Cyberkill, como es, por así decirlo, el asesinato ¿cómo se puede decir? Cibernético, ¿no? Cyberkill es como un asesinato cibernético, ¿no? Y la metodología de esta cadena, ¿no? Viene de esta manera, ¿no? Como ustedes pueden observar, ¿no? Primero empieza con el reconocimiento, que te consigue la información de tu objetivo para poder encontrar puntos débiles. Y acá te explica, ¿no? Reconocimiento, que implica todo eso. Después viene acá la weaponization, que sirve para poder armar, empezar a hacer la herramienta, por así decirlo, ¿no? Por eso dice acá, crea un payload malicioso que sea enviado para poder usar un exploit, un backdoor. ¿Y qué haces posteriormente a eso? El envío, el delivery. Envías ya el paquete que ya está weaponizado, como le llamamos previamente, ¿no? A la víctima. ¿De qué forma? Usando un correo electrónico, un USB, con la finalidad que pase al cuarto proceso, a la cuarta, que es explotar la vulnerabilidad ejecutando un código en el sistema de la víctima. Por eso le llama la explotación, el exploitation. Esa es la metodología. Y en las preguntas del examen muchas veces te vienen, ¿no? ¿Cuáles son las fases de un ataque, ¿no? De un cyberkill chain? Entonces tú tienes que saber esto, ¿no? Reconnaissance, weaponization, delivery, exploitation. Posteriormente pasa a la installation, donde instalas el malware en el sistema de objetivo. Posteriormente, el penúltimo es creas un comando, a Command Control Channel, un canal de control para comunicarte y poder transmitirle de esa manera la información, ¿no? Y finalmente, acciones objetivos, ya tu performance, las acciones con la finalidad de poder conseguir tus objetivos, qué es lo que tú quieres. Aquí también implica que de toda esa parte que creas persistencia para que puedas seguir entrando las veces que tú quieras. Entonces, como ustedes pueden observar, implica, ¿no? Uno que pueda entender ese tipo de terminologías y definitivamente pues es interesante que uno aprenda al menos lo básico del inglés para poder leer. A algunas personas le ayuda mucho, si no entienden, hoy existe muchas formas de aprender usando, por ejemplo, el Google Translator. Puedes traducir esto si no tienes los medios o los recursos económicos para poder ir a este tipo de cursos, este tipo de entrenamiento donde te brindan la información en español, ¿no? Explotación, instalación, te va explicando detalle por detalle, command and control, ¿no? Entonces, y los objetivos de una acción, ¿no? Y así, entonces por eso le digo, el inglés es muy, muy importante saberlo, porque de esa manera nos va a ayudar a nosotros a que podamos entender, ¿no? Podamos entender puntos claves con respecto a esto, ¿no? Ahora la certificación la actual, la 12, la versión 12, por ejemplo, no es fácil conseguirla. Uno tiene que estudiar muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿En qué consiste esta certificación? Es una metodología de prueba de seguridad, ya saben, desarrollada por Easy Counsel, como acá estaba mencionando su nombre, Easy Counsel. Es un organismo que se encarga de poder
por así decirlo, certificar ese tipo de metodología, ¿no? Bueno, un poquito más ampliando sobre ese tema, con el tema del... Déjeme por favor aquí. Por ejemplo, el OffSec, ¿no? Tenemos que es el Offensive Security. Es básicamente recopilar la recolección de información, análisis de vulnerabilidades, sección de objetivos, ataques y análisis, ¿no? Entonces, básicamente es todo esto, ¿no? Es lo que tiene que ver. Es más, si no me equivoco, el Offensive Security es uno de los colaboradores, por ejemplo, del Kali Linux, ¿no? Ya hemos visto también de Mitre, todo eso. Entonces, también estábamos hablando un poquito del Cyber Kill Chain, ¿no? Que significa en español como una cadena de asesinatos cibernéticos, la metodología, ¿no? Estábamos viendo. Entonces, básicamente en eso consiste. Y posteriormente ya vamos a ver un poco más, entrando en detalle con respecto al Kali, ¿no? Vamos a la próxima clase. Yo les agradezco su atención. La próxima clase vamos a ver un poco más el tema de Kali Linux. Vamos a ver por qué Kali y por qué no Windows. Por qué que nosotros podemos hacer eso. Vamos a explicar un poco más el panel, las diferentes herramientas, ¿no? Para qué nos sirven y todo eso, ¿no? ¿Qué distribución de Kali ustedes van a usar? O perdón, qué distribución de Linux es la que ustedes usan o van a usar, cómo podemos instalarlo. Aunque si bien es cierto, ya les mandaron un video de cómo instalar el Kali Linux. Sin embargo, si tienen cualquier pregunta, no olviden ustedes, lo pueden, me la hacen llegar, por favor, me hacen llegar con respecto a ese tema, y nosotros siempre vamos a estar aquí para poder ayudarlos, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, vamos a ver diferentes herramientas. La próxima clase vamos a ir explicando un poquito más todo lo referente a estas herramientas. Entonces, sin más por hoy, ¿no? Vamos a dejar la clase aquí, y si tienen cualquier pregunta, nuevamente no duden en hacérmela. Ya ahí se creó un grupo para que puedan todos estar conectados, se le va a ir pasando la información necesaria que ustedes necesiten, valga la redundancia, y estamos viéndonos entonces en una próxima clase. Cualquier información se la hacen saber por favor a Misael o a mi persona, y de esa manera nosotros estamos atentos a ustedes. Ok, muchísimas gracias entonces por su atención, y estamos nosotros viéndonos en la próxima clase.